Hola, bienvenidos a este espacio. En esta ocasión tenemos a Zenaida Pérez Gutiérrez, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, además de que tiene un posgrado en Género y Comunicación. Es integrante de la Asamblea Nacional Política de las Mujeres Indígenas y activista en pro de los derechos de los pueblos indígenas. Un gusto, Zenaida, es un gusto tenerte aquí. Buenas tardes, igualmente. Bueno, para empezar, platícanos un poco sobre ti. ¿Cuál es la labor que tienes como activista? Mi trabajo se centra en los derechos de las mujeres indígenas particularmente, y un poco también en solidaridad con las mujeres afromexicanas. Después de focalizar un poco este trabajo de género, también pues me sumo a esta lucha colectiva de los pueblos indígenas, ¿no? Por el respeto a las tierras, los territorios, su libre determinación y autonomía. Y en general, ante la sociedad, pues es la lucha contra el racismo y la discriminación que justo pesa sobre poblaciones que son o somos diferentes de la sociedad homogenizada, digamos, ¿no? Que tenemos una lengua diferente, un tono de piel diferente. Entonces, como que en estas tres aristas está mi trabajo. ¿Y por qué decidiste volverte activista? ¿Qué crees que necesita el país de ti? ¿Qué puedes aportarle? Principalmente considero que era un mecanismo de resistencia, de reconocer que si una va sola, definitivamente no puede como avanzar mucho, pero si vamos en colectiva y con mucha conciencia, nos podemos ir pues acuerpando y haciendo avanzar un poquito más la causa que queremos, ¿no? El ejemplo claro es uno hace una gestión de algún apoyo, ¿no? No sé, desde decir que quieres actualizar tu acta de nacimiento, vas sola, te cierran la ventanilla y aunque rezongues, todos te ven mal a ti y no a quien niega el servicio, ¿no? Y si vamos 3, 4 personas se suman y dicen, oigan, todavía no es el horario que cierren o no es el requisito necesario extra que está pidiendo, se vuelve a abrir la ventanilla, ¿no? Entonces creo que las realidades cotidianas nos dejan muy claro que eso, si uno, pues por más que pueda conocer de sus derechos, va solo, es complicado a ir más acompañada con personas. Y bueno, ya para nivel nacional, igual este trabajo que yo tengo con mi propia organización, que tal vez es pequeña, es diferente o se potencia más cuando nos articulamos mujeres indígenas de diferentes estados, diferentes regiones, diferentes comunidades, diferentes lenguas, y juntas planteamos al gobierno, por ejemplo, que, no sé, respete el uso de nuestros idiomas en los espacios públicos o nos incluya en estas cuotas de participación política. En fin, queda claro que si vamos en colectividad lo avanzamos un poquito más, al menos hacemos más ruido, más gente nos puede escuchar y por supuesto también los medios de comunicación pueden tomar un poco más en cuenta nuestras voces. Por supuesto. Y bueno, un poco más sobre ti. Háblanos sobre tu niñez. ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Sí, yo soy de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, que se ubica en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Es un pueblo pues frío, con bastante lluvia en todo el año. Entonces me crecí rodeada de naturaleza. De hecho, en mis tiempos no llegaba tanto como todavía la venta de productos externos, ¿no? Como plásticos. Entonces no te llegaban tanto los juguetes como hoy pueden llegar. Y entonces jugábamos con lo que la naturaleza nos diera, ¿no? Con las piedras, el lodo, el agua. Entonces fue como muy, pues natural, digamos, ¿no? Y aprender a columpiarse en los árboles, como tener mayor cercanía en este contacto con la naturaleza y evidentemente apreciar mucho lo que genera el agua, ¿no? Si son ríos caudalosos, puedes ver un arco iris allá en ese pedacito de arroyo, de lago. Entonces, pequeños detalles te dan la felicidad. Cuando llovía la granizada, pues ahí, ¿no? Bailando bajo el chorro de agua que después te podía dar gripa, pero era muy feliz brincando en el agua. Creo que todo eso, ¿no? Lo que puede desde afuera mirarse como qué pobres fueron, ¿no? Hoy uno lo puede valorar y decir, pues qué ricos fuimos, ¿no? Eso por una parte del regalo que te da la naturaleza y por otro, efectivamente, pues como excluida de otras oportunidades como puede ser de la escolaridad, ¿no? Del sistema de becas que antes pues casi no había
había o era muy, muy precarizado. Entonces, bueno, el costo de poder entrar a las escuelas primarias, todo un tema. Yo soy zurda, escribo con la izquierda, entonces la escuela donde primero fui era de feligreses, ¿no? Era de salesianos. Entonces, para ellos, escribir con la izquierda era como hacerle el favor al diablo, ¿no? Y entonces me amarraban la mano y querían que a fuerzas escribiera con la derecha. Y ahí como pues no tenía conciencia política como hoy lo puedo tener, pero lo que sí sabía es que no me gustaba que me forzaran a hacer cosas que no quería o que sentía que no podía, porque apenas iba a empezar a escribir, iba en el preescolar o la primaria, muy pequeña, pero sí sabía que no me gustaba que me amarraran la mano si yo quería escribir con la otra, que aunque ni me salieran bien, pero ahí estaba intentando escribir. Entonces nos cambiaron de escuela, de esta salesiana a la escuela pública, donde pues volví a empezar, ¿no? A cursar primer año y terminar el sexto. Entonces, bueno, la infancia, la verdad es que esta escuela pública tenía ofertas en artes, ¿no? Entonces podíamos aprender poesía, aprender danza, canto, ¿no? Los concursos de himno nacional o la banda de guerra, ser parte de la escuela, lo que es prácticamente parte de la formación básica. Y a mí me gustaba muchísimo danza, entonces fue como la mejor manera que encontré para también como agradecer y dar como un espectáculo bonito a la gente que yo quería, ¿no? Cada que hacíamos un festival, pues siempre era, ¿dónde está mi mamá, no? Porque voy a bailar para mi mamá. Entonces era como muy bonito, aunque yo no tuviera dinero que comprarle un regalo, podía eso, como hacer una acción que pudiera hacerle sentir como muy bien, muy, muy orgullosa. Entonces creo que de ahí también viene esto de siempre pensar en las otras personas y no todo tiene que ser un apoyo monetario, ¿no? También puede ser eso, alegrarles la vida, llevarles el arte o abrir otras posibilidades, ¿no? Creo que también en la primaria lo que nos permitió hacer como este trabajo de grupo era eso, ir perdiendo un poquito el miedo a pararse en lo público y poco a poco, ¿no? Creo que con el acompañamiento de muchas y muchos maestros, pues ir como abriendo paso para otros espacios. En la secundaria pues aprendí a jugar el básquetbol, que también es un deporte que aquí se practica muchísimo, porque como el clima es muy frío, pues la gente lo usa para agarrar calorcito, ¿no? Entonces, realmente conocer otros territorios fuera de mi pueblo sucedió hasta el bachillerato, ¿no? Que migré de aquí de la comunidad en la secundaria, me fui a la ciudad y a partir de ahí otra vez a través de la danza, de las artes, la oratoria, la poesía, pude eso como empezar a tener salidas a otras comunidades, otros pueblos de Oaxaca, que me hizo ver que hay muchas cosas más allá de las que yo pude conocer aquí, que me interesaba mucho, pues, conocer el exterior para regresar y ahora vivo otra vez aquí en mi pueblo, pero era regresar con conocimiento y poderlo socializar. Yo fui parte de una radio comunitaria de aquí en mi comunidad, entonces era un espacio también para ir socializando lo que uno fue a aprender y tratar de platicárselo a la gente para que también conozca y pues se aprovechen menos de la ignorancia, ¿verdad? Entonces un poco por ahí te puedo contar esta primera etapa de mi vida. Sí, sí, sí. Y como mencionaste brevemente, en los últimos años el gobierno ha tratado de hacer más espacios inclusivos para las comunidades indígenas. Por ejemplo, tú fuiste nominada hace unos años para dirigir el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y pues ahora sí que pensaron que quién mejor que las personas que reciben la ayuda del CONAPRED que una persona igual a ellas. Y pues tú, ¿qué has visto? ¿Qué tal crees que va este proyecto de inclusión a las comunidades indígenas? Sí, lamentablemente creo que todavía hay un gran pendiente nominativo, digamos, tal vez en el discurso oficial hoy aparecemos un poco más los pueblos indígenas, las mujeres indígenas, pero lamentablemente a veces se vuelve utilitario, ¿no? O sea, voy a decir así para que la gente se distraiga y además saque su odio a decir que son incapaces y que no se puede poner al frente a mujeres sin preparación, porque también reconociéndonos un país racista, se piensa eso, que lo indígena es quien vende artesanía y anda ahí mendigando apoyo y no que son personas
profesionistas preparadas o aunque no sean profesionistas, pero con gran trayectoria social, laboral o en cualquier frente, activismo académico, lo que fuera, hay la capacidad, pero siento que todavía no se deconstruye esa idea, a pesar de que habemos ya varias que salimos, que decimos, que exigimos, pero la gran mayoría, y bueno, ahí sí tiene un rol importante cómo los medios han difundido o han construido la imagen de ser persona indígena y cuanti más ser mujer, como que no nos sacan de trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, mucha gente en lo general, pues cree que las mujeres indígenas no merecen o no tienen la capacidad de estar en un alto cargo, como sería una titularidad dentro de un poder ejecutivo, ¿no? Las 3 personas a las que pues después dijo el propio presidente que podrían ocupar el espacio, pues hasta ahora las tienen ahí como esperando, ¿no? Entonces se supone que hace falta una reforma jurídica para que ya se pueda dar como espacio para que sea quien sea, una persona indígena con carrera universitaria culminada o no, pudiera ocupar el puesto por justo la trayectoria de activismo social que trae, pero pues ahí está, como más de 3 años, creo, 3 años y medio sin cabeza, y eso es muy lamentable porque pues los casos siguen sucediendo. Acabamos de escuchar la más reciente, ¿no? Que denunció Horacio Franco y que justo la gente decía, si no se viraliza, nadie voltea a ver, ¿no? Pero ya si todo mundo dice, pues entonces las autoridades hacen algo, ¿no? Y creo que eso es lo que se debería de hacer el llamado a la sociedad también, ¿no? Si vemos actos discriminatorios, no nos quedemos callados, denunciemos, y si es gente que tiene más seguidores, más redes, más posibilidades de compartirlo y de hacerlo llegar, pues denunciemos. Entonces, si todo mundo denunciáramos, diario, ¿cuántos casos documentados tendríamos, no? El hecho es que la gente sabe que lo que yo te decía de un acta, te niegan el servicio y parece que la culpable eres tú por andar exigiendo o hablando alto y no se denuncia que se está negando una prestación de servicio a la gente por su apariencia, por su color de piel, por su lengua. Entonces, creo que ahí hay un gran pendiente por toda la sociedad, pues hay avances y hay algo, pero todavía hay mucho por trabajar. Sí, así como mencionas, ya hay muchas mujeres que están incursionando a la política. ¿Y cuáles creen tú que son los retos más importantes y los más difíciles con los que se encuentran todas las mujeres indígenas que quieren incursar a la política? Pues hay varias. En el previo podríamos justo decir, yo acabo de tener una experiencia con unas compañeras que cuando escucharon que leyeron mi currículum decían, no hombre, yo si fuera tú, decían, ¿no? Si tuviera ese currículum ya fuera la secretaria de tal puesto, ¿no? Y yo le decía, pues por talento no paramos, el tema es quién abre los espacios, ¿no? O sea, las palancas, estas maneras en que lamentablemente se definen a las titularidades de las instituciones, sean estatales o federales, ¿no? Que al final no todo necesariamente es por capacidad, sino que tanto hay de compadrazgos, de pactos y así, y en eso casi no estamos las mujeres, seguro hay algunas, pero casi no estamos, no sabemos leer eso, o no vamos a las cantinas en las noches a hacer los pactos con los compañeros, ¿no? O denunciamos más violencias, no las solapamos. Entonces, como que gente de ese perfil no tiene necesariamente cabida en la clase política actual. Y quien logra colarse, digamos, en la definición de estos puestos o de estos espacios de participación, también la sufre, por ejemplo, en los puestos de elección popular, cuando son precandidaturas, luego candidaturas y luego las competencias. Entonces, ¿cómo no verlo solo hasta que ya llegó, sino en los previos, todo lo que tiene que suceder? Entonces, en la definición de precandidaturas, pues uno tiene que ver cómo va a sumarse con el menos peor, ¿no? Que es lo más lamentable en nuestro país, que justo dice, ¿no? Deberíamos estar escogiendo entre gente talentosa y no decir, ay, ¿cómo me voy con el menos peor, ¿no? Y aún si te vas con la gente que te tenías el respaldo o el trabajo colectivo, a veces dicen, no, ya no, porque ya te fuiste para allá, entonces pierdes, ¿no? Te empiezan como a quitar ese apoyo. Segunda, cuando llegan a las candidaturas hay mucha intimidación. Si ven que alguna compañera, sí, aunque ella no se deja, pero hay alguna compañera que están violentando en el mismo partido o el mismo grupo de apoyo que te está lanzando y denuncias la violencia, o la misma que tú padeces, te quitan la candidatura, ¿no? Entonces, creo que sí hay un pacto patriarcal machista muy claro de que si quieres entrar aquí, tienes que hacerte de la vista ciega, porque si no, eres un peligro, ¿no? Entonces mejor no te dejamos pasar. Y creo que es eso, ¿no? Quien tiene mucha claridad de su agenda y de qué no tolera,
difícilmente va a entrar a esos espacios. Y aun cuando ya llegó, rebasó la candidatura y todo, y con todo llega al puesto, tampoco las dejan como libre de ejercer lo que quisieran, ¿no? Por ejemplo, decir, entramos con una agenda de género, y pasa también en los ayuntamientos municipales, o sea, entras con la agenda, pero ya como hay tanta necesidad de la comunidad o así, ahí van relegando tu agenda, ¿no? Es como que lo último que queda. Entonces, sí es un gran desafío, es importante verlo así de manera integral para no culpabilizar también solo a las mujeres. No, es que ya llegaron y no están haciendo nada, ¿no? Es cómo vamos juntas acuerpándonos para saber que algo podemos avanzar, tanto la que le toca de adentro como quienes podemos presionar o apoyar desde fuera. Entonces, creo que ahí sí es importante verlo desde, te digo, el previo, la precandidatura, la candidatura, el tener el puesto, el que cuando estés ejerciendo el puesto y quieras hacer algo, sea libre de violencia política, porque sucede muchísimo. O sea, te dejan trabajar un rato, luego ven que ya quieres hacer mucho más, ya como que te van restringiendo el marco de acción. Entonces, por ahí diría que sí, esta cuestión de la violencia sigue muy, muy presente, pero que también si vamos solas, ahí mismo aplica, ¿no? También, si hay una mujer en un cabildo, por muy brillante que sea, no puede hacer mucho, pero si ya hay 7, como quiera se pueden articular y hacer algo juntas, ¿no? Mínimo, por decir, un taller al cabildo, para que entienda qué es género, ¿no? O por qué tendrían que respetar a las mujeres. Pues desde ahí se puede avanzar, y ya juntas con las demás mujeres en la comunidad, construir estas agendas para decir, esto es lo que nos importa, esto es lo que quisiéramos que se atendiera, pero ya no es la voz de solo una titular, ya es la voz de más mujeres de la comunidad. Eso pensaría. ¿Y tú, cuál ha sido tu experiencia en la Asamblea Nacional Política de Mujeres? Como voz de tantas mujeres indígenas que buscan ser incluidas en la política del país, ¿cómo las han apoyado? Sí, fíjate que, bueno, la asamblea es también una figura, pues, nosotras nos hemos llamado como la actora política nacional de interlocución de alto nivel con autoridades federales, ¿no? Esto es una red de redes, ¿no? Es un poco enredado entenderlo de buenas a primeras porque es compuesta por organizaciones que a su vez tienen redes regionales, luego redes nacionales, y esas a su vez se integran en esta gran articulación de la asamblea, ¿no? Entonces hay autonomía de cada red y hay maneras de coordinarse internamente, pero si imaginamos la conexión de la asamblea hasta con la base, pues haz de cuenta, te pongo un ejemplo de las casas de la mujer indígena que son integrantes de la asamblea. Ellas, cada una es una organización de base, digamos, ¿no? Pequeña, que hace trabajo con sindicaturas, con diferentes autoridades locales. Ellas a su vez pues hacen un conjunto de organizaciones, por decir, se articulan en Oaxaca las 2, 3 casas. Luego, ellas tienen, por otro lado, otra red, que es la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena. Esa casa o esa red, a su vez, y ahora es de mujeres indígenas y afromexicanas, esas a su vez nombran a una representante que es la que llega como a la Asamblea Nacional Política. Entonces te digo, red de redes, y así cada una, hay redes mixtas también. ¿Qué sucede? Pues tratamos de recuperar las demandas desde las bases, ¿no? Que justo sean las compañeras que nos digan, esto nos está pasando en temas de presupuesto, aquí se nos está dificultando en temas de género, comuníquenle ustedes a las autoridades, ¿por qué no garantizan derecho de intérpretes? ¿Por qué criminalizan a las parteras? En fin, y nosotras hacemos un documento conjunto que se llama la Agenda Política de la Asamblea, y lo llevamos ante las autoridades, ¿no? Y justo cada año se hace un congreso anual y se va ahí como diciendo, a ver, esto te pedimos, esto no has cumplido, en esto que estás haciendo, o sea, como de rendición de cuentas, y como a parlamento abierto, como le llaman, hay más personas, no solo somos nosotras, como luego suceden en algunos grupos de los líderes negativos, que podríamos decir que solo entra la persona o entran 2 y ya van y negocian y ya después dicen cualquier otra cosa. Y aquí no es, aquí es abierto, o sea que las 100 mujeres que nos reunimos escuchen, aunque 2 o 3 estén ahí a la frente pasando la palabra o haciendo el planteamiento. Creo que ha sido muy valioso porque las veces que se ha querido recortar el presupuesto, salimos muchas más a decir, no se puede ir para atrás, tienen que ser derechos progresivos por el principio de derechos, y solo así se puede avanzar. Entonces, con la colectiva
aunque sean una o dos personas que están haciendo uso de la voz, el respaldo es con muchas más compañeras que están en organizaciones de base, y solo así de ida y vuelta se va llevando la información. Los grupos o las personas que representan a su red dentro de la asamblea tienen la obligación de, cuando terminamos una reunión, a su vez llevarlo con sus compañeras, ¿no? Para socializar de nuevo qué dijo la autoridad, cómo respondió, y de nuevo, ¿no? ¿Qué problema traemos? Vámonos a llevarlo a la asamblea y que ahí se defina cuáles son los siguientes pasos. Entonces ha sido un poco de ida y vuelta, ¿no? De verbalizar en lo público masivo lo que están pidiendo las mujeres, pero a su vez llevar el mensaje para ellas diciendo qué están respondiendo las autoridades e incluso si están respondiendo o no. Entonces eso es un poco el trabajo con la asamblea. Y para finalizar, siendo tú parte de las comunidades indígenas y después de haber trabajado tantos años con ellas, ¿cómo crees que se perciben respecto al país? ¿Cómo la gente los percibe o cómo los pueblos se autoperciben? Ajá, en conjunto, ¿cómo se perciben respecto a México? ¿Cómo perciben su lugar en el país? Ya, o sea, los propios pueblos sobre ellos, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que no hablaría de una homogeneidad. Justo el apellido o la particularidad de esta sociedad, creo, pero particularmente el de ser pueblos, es la diversidad. Entonces, es en todo, en sistemas de conocimiento, sistemas de organización y en las formas de relación con el Estado. Hay pueblos que definitivamente dicen yo no quiero nada que ver con el exterior, me construyo mis autonomías en la medida de mis posibilidades y no hago nada, o sea, no pido ninguna gestión, ningún fondo, ningún nada, ¿no? Por otro lado, hay pueblos que, aunque quisieran, pues no les ha sido posible hasta este tiempo, ¿no? De entablar una relación diferente con los tomadores de decisión. Y hay otros pueblos que son un poco un punto medio, ¿no? Que dicen, a ver, respeta mi autonomía, pero tú cumple con tu obligación de Estado de garantizarme esto y esto y estos derechos, como son mínimos los derechos básicos y el respeto a las tierras, territorios y recursos naturales, ¿no? Y por el otro, hay también ya que son como más figuras caciquiles que todo el rato están solo pidiendo al Estado, pero no construyen autonomías más fuertes. Entonces, creo que la relación de los pueblos con el Estado ha sido diferente, ha sido diverso, depende también cómo son sus formas propias de autoorganización, si son por sistemas normativos, por ejemplo, el caso Oaxaca, pues es mucha más resistencia, ¿no? Y ya en otros donde se ha metido el sistema de partidos políticos, pues tal vez se quiebra mucho más rápido esta solidez comunitaria, ¿no? Y creo que al final, a través del sistema educativo, sobre todo, sí se ha logrado, y a través de las artes, con mucho auge en lo último, se ha logrado establecer estas relaciones diferenciadas con el Estado, ¿no? O con quienes están gobernando, de qué gestiones se plantean, en qué modo se plantean. Hay pueblos, por ejemplo, que tú vas a ver que hacen marchas, ¿no? Tal vez no es todo el pueblo, pero es la organización que les acompaña, y hacen cantidad de marchas para lograr gestiones, lograr como la autorización de alguna obra o en fin. Y hay otros pueblos que no hacen nada de eso, pero tienen un capital cultural o político que dicen tú vienes y me das este apoyo y se acabó, ¿no? Así van siendo de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo creemos que la sociedad nos mira? Pues es lo que te decía un poco, siendo una sociedad racista, pues siempre va a haber como menor de edad o como con menos valor a las personas de las comunidades. Pero hay otra parte de la sociedad mestiza más consciente que dice el modo de vida o la permanencia de ser humanos es gracias a los pueblos, su conservación de la biodiversidad, ¿no? Que no hemos terminado de talar los árboles, pues gracias a ello podemos seguir viviendo y respirando, ¿no? También con muchos otros movimientos que se han sumado a la causa de los pueblos para seguir, pues, demandando el respeto a las aguas, por ejemplo, ¿no? Que ha habido mucha privatización por sistemas de riego y demás, y ahorita, con la contaminación del agua, muchos movimientos se están sumando para que haya restitución, ¿no? De estos bienes que eran pues administrados y cuidados por los propios pueblos. Y creo que hay una parte también con un firme compromiso y alianza para decir, acerquemos oportunidades, acerquemos recursos a los pueblos, que ellos tienen toda la capacidad para autogobernarse y para imaginar su propio desarrollo, que no es la misma que otra sociedad está buscando, sino es tal vez un modo de vida más sustentable, más allá de desarrollista, ¿no? De que monta 1000 edificios, sino que realmente sea en una cuestión de menos explotación, pero más vida buena, ¿no? El buen vivir, el bienestar.
Entonces, por ahí diría, pero la gran mayoría sí sigue como pensándonos, como con mayores debilidades o dificultades por cómo se ha construido este prejuicio, ¿no? De que lo indígena es sinónimo de atraso o las lenguas indígenas en lugar de llevarnos al desarrollo nos regresan. Sembrado esta idea a través de medios y de muchos otros espacios donde se está reiterando a cada rato quién vale más o quién vale menos, ellos creo que sí siguen creyendo que estamos solo pidiendo dádivas y folclorizando también. Yo creo que es lo más lamentable que también puede suceder, o sea, que digan, nos importa la lengua, pero no el que lo habla, ¿no? O nos importa el traje, pero no me importa lo que piensa la persona. Con que baile o con que haga, se peine de tal o cual manera, pues ya le tomo importancia, pero no me importa cómo piensa, cómo se cura, cómo construye, cómo puede aportar a esta sociedad. Siento que toda esa complejidad es la que nos construye hoy como este país y que pues sí, lamentablemente la mayoría de quienes habitamos este país seguimos ignorando cuántas personas indígenas hay, cuántos pueblos indígenas hay, por qué sería importante seguir revitalizando sus idiomas, ¿no? Porque a veces es, hoy es Día de la Lengua, entonces, qué bonito lo hablan, pero no como realmente una cosa más integral de respeto a las personas por ser personas, no importa si son indígenas o tienen otras identidades, pero que haya como respeto generalizado y que todas las oportunidades de participación política, de educación, de empleo, lo que fuera igual para todos. Entonces, eso es lo que te diría. Bueno, pues muchas gracias por platicar con el Semanario Gráfico. Fue un placer tenerte en este espacio y conocer un poco sobre ti, también sobre la situación de las mujeres indígenas, sobre todo en poder estar en espacios de inclusión y en la toma de decisiones en el país. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.